Último bloque de la mesa de este 21 de septiembre. Seguimos con Hernán Bonilla, María Elena Laurnaga, Fernando Butazzoni y Fernando Escriña. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, habló ayer en cadena nacional, donde reiteró a los independentistas catalanes que el referéndum secesionista que pretenden celebrar el 1 de octubre es una quimera imposible porque, dijo, no tiene ninguna legitimidad. Y le sugirió que regresen a la ley y a la democracia. La comparecencia pública de Rajoy se produjo al final de una jornada marcada por arrestos de funcionarios del gobierno regional y manifestaciones de protesta por esas operaciones policiales, tanto en Barcelona como en otras ciudades del país. Votar solo es sinónimo de democracia cuando se hace de acuerdo con la ley y con respeto a los derechos de todos. En los primeros días de este mes, el Tribunal Constitucional suspendió la ley del Parlamento de Cataluña que regula la consulta popular sobre la independencia de esa región y también el decreto que la convoca para el 1 de octubre próximo, firmado por las autoridades locales. Por su lado, el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, aseguró, en respuesta a lo dicho por Rajoy, que defenderá el derecho de los ciudadanos a decidir su futuro. El 1 de octubre saldremos de casa, llevaremos una papeleta, la usaremos y haré cumplir los resultados, agregó desafiante. Los escucho. Primero vamos con una ronda de intervenciones breves. Breve, a mí me parece un tema importantísimo para dedicarle una hora entera. Sí, pero me cuesta mucho. Vamos de a poco, Hubiera preferido este tema, pero vamos a estar en contacto con Barcelona dentro de un rato para un análisis desde allá. Me parece muy importante. Yo tengo que hablar solo 2 minutos porque entiendo poco del tema y me tuve que poner a leer, escuchar cosas. Me quedaría con algunas expresiones de Borrell, que este señor fue presidente del Parlamento Europeo, fue ministro de Hacienda en la década del 80, y sostiene que por un lado ha llegado el momento de reconocer la singularidad catalana, ¿no?, de reconocer derechos históricos, todo el tema de la identidad, que uno tiende a decir, bueno, son catalanes, son una comunidad, hablan otro idioma, aportan mucho dinero a España, reclaman con justicia un equilibrio fiscal mayor, pero este señor dice, es necesario un nuevo régimen fiscal, pero también hay que perfeccionar el Estado federal, desde instituciones como el Senado, para resolver un problema que no es solo catalán, y él cree que la independencia de Cataluña sería un caos para Cataluña y también para España, porque ese equilibrio fiscal, que en el fondo es uno de los argumentos de la campaña, digamos, de los independentistas, considera que es inadecuado, que incluso maneja datos erróneos, y bueno, a mí lo que me preocupa es la fortaleza de la política. Él dice, hay una ausencia de lo político, acá hay una contraposición de poderes y una ausencia de la política como herramienta imprescindible para entender el marco en el que está la Unión Europea, que es muy delicado, porque la verdad que es muy delicado los desafíos a los que se enfrenta toda la Unión Europea hoy, no solo por el Brexit, sino por la migración y por todos los problemas de sustentabilidad de algunos de sus estados nacionales. Entonces, repensar una federación en España tal vez sea el desafío más relevante, ¿no? Ahora, dejando de lado el asunto de fondo, lo que impresiona es cómo se lo está manejando, ¿no? Sí. De qué manera están enfrentados el gobierno central y el gobierno regional, al punto de que se están llevando a cabo operaciones policiales para tratar de que el referéndum no se desarrolle y se llega a arrestar a funcionarios del gobierno regional responsables de esa organización, ¿no? Es que, Emiliano, se está cumpliendo la Constitución, ni más ni menos. Acá no nos podemos sortear o dar un salto a 2 pies por lo que fue la tradición, que yo comprendo, por lo que es el orden institucional y lo que es la unidad del Estado español, aceptado por el pueblo español. Y quien debe resolver esto no es el pueblo catalán, es el pueblo español, porque eso es un Estado de Derecho. Ese es el reconocimiento que España hizo en la Constitución del 78, con un enorme esfuerzo para sacarse la dictadura franquista, y que logró de alguna forma reconocer las autonomías. Este tema es apasionante y no es de ahora.
yo quiero centrar en ese tema, en el respeto de la ley, en el respeto de la Constitución y en el Estado de Derecho, porque si perdemos eso, vamos a plebiscitar todo y nos vamos a ir a caminos muy complejos. Yo encontré, me levanté muy temprano hoy para venir acá. Yo me acosté muy tarde. Y encontré un artículo que José Enrique Rodó escribió hace 101 años este mes, para Caras y Caretas, al haber visitado Barcelona, y que está en el libro El Camino de Paros, y que lo busqué en horas completas y no lo encontré, y por suerte lo encontré en el otro. Y dice Rodó, da un consejo que yo creo que está vigente, si me permitís, Emiliano, que es cortito. Le habla a los hombres de Cataluña y les habla a los hombres de Castilla, porque en definitiva le habla a los españoles. Y decía Rodó, 6 meses antes de morir, en septiembre de 1916, decía: hombres de Castilla, equilibrad vuestro entusiasmo con una reflexiva abnegación. Mantened y amad la patria chica, pero amadla dentro de la grande. Pensad cuán dudoso es todavía que el sentido moral de la humanidad asegure suficientemente la suerte de los estados pequeños. No os alucinéis con el recuerdo de las repúblicas de Grecia y de las repúblicas de Italia. Considerad que no en vano han pasado los siglos y que hoy son necesarias las capacidades de los fuertes para influir de veras en la obra de la civilización. Y le dice a los españoles: hombres de Castilla, atended a lo que pasa en Cataluña. Encauzad ese río que se desborda, dad respiro a ese vapor que gime en las calderas. No os obstinéis en vuestro férreo centralismo, no dejéis reproducirse el duro ejemplo de Cuba, no esperéis que cuando ofrezcáis la autonomía se os conteste que es demasiado tarde. Y yo creo que esto, y en homenaje a Rodó, que se cumplen 100 años de su muerte este año, lo quise traer porque creo que sintetiza lo que el espíritu de la Constitución del 78, que a diferencia de la del 31, quiso encarar este problema de las autonomías. Por supuesto que quedaron cosas sin resolver, porque además se salía de una situación política muy difícil. Pero qué importante que es esto de ser reflexivo en esa abnegación independentista, y qué importante que es amar la patria chica, que son las autonomías, pero dentro de esa patria grande que se dieron los españoles, ¿no? Fernando. Y yo, en realidad, creo que a esta altura del desarrollo de la humanidad ya el propio concepto de patria a mí me rechina bastante, y creo que si Europa se pone a redefinir las fronteras nacionales en función de las patrias chicas, de la República del Norte en Italia, de las, de las repúblicas que hay dentro de las repúblicas en los Balcanes, de las Islas Británicas, de Asturias, del País Vasco, de Galicia, creo que estamos en el horno. Yo creo que acá nada debe haber más reaccionario y más retrógrado a esta altura del desarrollo de la humanidad que reivindicar fronteras nuevas para pequeñas o grandes, no importa, entre comillas, viejas naciones y nuevos países. Me parece que en una época en la cual deben fluir las ideas, la gente, el sentido común, lo que está pasando en Cataluña hoy, por parte de un grupo de catalanes, no son todos tampoco, es muy alarmante. Yo he leído detenidamente algunas de los discursos de este señor, de Puigdemont, y dice mentiras flagrantes en la cara de los españoles, todos, porque además sale por televisión, como por ejemplo que la Unión Europea está lista para recibir a Cataluña en su seno, lo cual es falso. Yo parto de la base que tiene razón el gobierno nacional, a pesar de que Rajoy es una figura que me resulta bastante antipática. Creo que lo que decía Fernando Escriña, de que hay un tema central que es cumplir la Constitución. De pique y la base es eso. Después, si la está cumpliendo en forma un tanto más bruta de lo debido, puede ser. Yo no tengo claro cómo son los procedimientos judiciales y policiales en España. Esta mañana, por ejemplo, una de las líneas de investigación era ¿dónde están las urnas? ¿En serio? ¿En serio? La policía está buscando las urnas, que ni siquiera está muy claro que existan, pero
Pero ese es uno de los objetivos, ¿no? Tiene su lado novelesco la situación. Esa especie que el gobierno local... Está Almodóvar, Ojalá Almodóvar está preparando el referéndum en secreto y en forma clandestina. Es una cosa bastante curiosa todo. Las encuestas, por lo menos lo que yo vi en el material que nos mandó la producción, muestran que hay más gente a favor, en Cataluña, a favor de permanecer en España que de la separación. También es cierto lo que decía Fernando Butazzoni, de que hay que entender los estados como una cosa más móvil de la que normalmente la entendemos. España fue distinta hace no demasiado tiempo, sus fronteras eran distintas hasta... es muy interesante ver esos mapas de cómo se va moviendo la frontera cuando uno lo ve a lo largo del tiempo. Y que los estados nacionales son una construcción histórica de determinada etapa y probablemente en algún momento dejen de existir. No sabemos qué va a pasar con eso. Ahora, en la situación actual de España, yo creo que tiene razón el gobierno nacional y que hay una defensa de la unidad nacional española. Para mí el concepto de patria sigue teniendo sentido y que está defendiendo la única posición que puede defender. Fernando Butazzoni, Fernando Escriña, Hernán Bonilla, María Elena Laurnaga, gracias por acompañarnos otra vez en estas mesas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Ahora vienen las noticias, ahora las actualiza Romina. Y después seguimos en Perspectiva hasta las 11. Vamos a estar con Eduardo Alvariza en primera fila. Y vamos a estar también en Barcelona. El análisis de estos hechos que veníamos comentando con el periodista Francesc Soler.